Hola, ¿cómo están? Yo ya en modo navideño. Este es el segundo de la serie de videos que voy a trabajar con ustedes, el taller intensivo de formación continua para docentes que se tiene contemplado del 2 al 6 de enero. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gustavo Luna, soy especialista en educación, convivencia escolar y derechos humanos. Les invito a que se suscriban al canal y me sigan en la red social de su preferencia. Por aquí les dejo el video de la sesión 1 que es para personal de dirección y supervisión por si no lo han visto. Comencemos. Algo que llamó mucho mi atención es el planteamiento que hay en la presentación de cómo se pretende ver cuál es la visión de esta nueva escuela dentro del enfoque de la nueva escuela mexicana. La escuela debe ser un espacio donde se aprende tanto en lo individual como en lo colectivo, donde se aprende la vida cotidiana del aula y en las relaciones que desarrollan niñas, niños y adolescentes al ser solidarios, respetuosos, empáticos, críticos, inclusivos en el marco de una formación humanística. La escuela como un lugar de construcción de un pensamiento propio que permita justificar, fundamentar y emitir juicios sobre un tema escolar o un aspecto de la realidad, así como del empleo de lenguajes, considerando contextos y situaciones específicas. Además, la escuela debe de ser un terreno en el que las maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y contribuyen con su quehacer a la transformación de nuestra nación y sus comunidades para el bienestar de todas y todos, que impulsan la revolución de las conciencias con perspectiva humanista a partir de la riqueza de sus saberes y conocimientos. En verdad llegamos a comprender qué se espera de nosotros como maestros y maestras bajo este enfoque de la nueva escuela mexicana. No solamente se está tratando de buscar ciudadanos y ciudadanas globales, sino maestros y maestras que respondan a esta actualidad, a esta realidad, desde cualquier función, personal de supervisión, de dirección y el docente frente a grupo, que es la parte fundamental y esencial de cualquier escuela. Necesitamos convertirnos en un perfil actual ajustado a la realidad, donde la experiencia, el conocimiento y las prácticas educativas en verdad sean transformadoras. Es decir, no solamente estamos buscando o se busca alcanzar un nuevo perfil del alumnado, sino también comprender que se requiere un nuevo perfil docente. El propósito del taller hace referencia a que a partir de los saberes y prácticas docentes, las maestras y maestros inicien un proceso de codiseño con base en la problematización, reflexión y diálogo acerca de los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos. Para el desarrollo de las actividades de esta semana de capacitación intensiva, se propone una organización en 2 dimensiones que las escuelas vamos a adaptar a lo largo de los 4 días para aproximarnos a conseguir el propósito ya mencionado. Estas 2 grandes dimensiones son problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudio, diseño del programa analítico. En este video dialogaremos sobre la dimensión 1 y se proponen algunos tópicos para que se comience una discusión o un diálogo entre el colegiado. El primero es: ¿qué hemos aprendido del plan de estudio? ¿Qué elementos, rasgos o principios consideramos relevantes para nuestro trabajo docente? ¿Qué significa esto? Que también como maestras y maestros ya debimos de haber leído el documento expedido sobre el plan de estudios 2022, porque de esta manera la dinámica va a ser más ágil. En diversas ocasiones vamos preguntando qué opinan sobre tal tema y algún maestro, alguna maestra apenas lo leyó o no tenemos de conocimiento el documento. Hay que recordar los 4 elementos que hablábamos en el video de la primera sesión. Este trabajo tiene que ser colaborativo, colegiado, autónomo y horizontal.
y eso implica la participación de todas las personas. No podemos esperar que únicamente el director, la directora o alguien de su dirección lleve en seguimiento esta dinámica. Se necesita una participación de todas las personas. Entonces, llegar preparados, ya leídos con el plan de estudio o con los elementos principales, eso va a apoyar a que no nos aburramos, no estamos esperando a ver quién se contesta o quién no contesta, pero sobre todo que sea significativo y relevante, que a través de las opiniones de todos los maestros y de todas las maestras se vaya construyendo algo. Entonces, para poder dialogar sobre el primer tópico, lo recomendable es que ya hayan leído su plan de estudios. El siguiente tópico a trabajar refiere que recuperemos los aspectos más relevantes respecto a cómo desarrollamos nuestra práctica docente. Tenemos que hacer una introspección sobre cómo nos ubicamos como maestros y maestras en la actualidad. Debemos de tomar perspectiva y hacer una reflexión sobre cómo mi práctica actual impacta en el momento actual de la sociedad e impacta a las infancias que estoy atendiendo. No significa que todo tenemos que cambiar, no significa que todo está mal. Debemos de hacer conciencia sobre nuestra práctica docente, cómo se vincula con el enfoque del nuevo plan de estudio y sobre todo qué necesito aprender o qué necesito desaprender para volver a aprender y sobre todo continuar impactando en una situación real y ajustada a la actualidad de mis estudiantes. Pero si no se llega a hacer de esta manera, difícilmente vamos a poder hacer sesiones significativas porque vamos a estar aparentando, vamos a estar justificando o vamos a estarnos quejando. Y eso en este momento sí tenemos que dejarlo a un lado. Es importante dialogar sobre, a veces hasta hacer catarsis, pero no puede ser lo fundamental de esta sesión. Es qué me dice el plan de estudio, cómo yo hago en mis prácticas y cómo se vincula y qué situaciones no se vinculan y las tengo que ajustar y las tengo que cambiar. El tercer tópico a abordar hace referencia sobre el análisis que debemos de tener de nuestra experiencia de trabajo docente durante la pandemia, exponer qué aprendizajes o estrategias tuvimos que desarrollar, cuáles de estos pueden ya estar incorporados en nuestro trabajo presencial. Es cierto que durante la pandemia se perdieron o no se llegaron a alcanzar diversos aprendizajes curriculares, pero hay otros aprendizajes que sí se adquirieron, tanto por parte de las familias como de los estudiantes como de cada docente. Y son esos los que tenemos que verificar cuáles podemos dar seguimiento ahorita que ya estamos en el trabajo presencial. El uso de las tecnologías, los correctos hábitos de higiene, el uso de diversas herramientas y recursos digitales que nos pueden ayudar a nuestra práctica. La pandemia motiva a que las redes sociales lleguen a su máximo esplendor y obviamente nuestros niños y niñas están expuestas a esto. Si de por sí antes de la pandemia les preguntábamos qué querían ser de grandes y mencionaban que youtubers, pues ahora se une que quieren ser youtubers, que quieren ser influencers, que quieren ser tiktokers. ¿Qué tanto como maestro o maestra estoy empapada en esa área? Les puedo dar una orientación de cómo ser un buen youtuber o cómo ser un buen tiktoker si yo sé que mi estudiante únicamente quiere eso. ¿Cómo lo relacionamos con la actualidad? ¿Cómo lo relacionamos con la escuela? Pues los podemos orientar diciéndoles cómo escribir un guión, cómo tener una buena dicción, cómo tener una buena expresión oral. El enfoque de la nueva escuela mexicana tiene que ver cómo impactamos con los aprendizajes y a través de un codiseño curricular hacia el interés del niño, pero que puedan cumplir con los contenidos y con los aprendizajes del plan y programas. Y esa va a ser una tarea que vamos a hacer en este codiseño, a través del interés, a través de lo que le muestre satisfacción o quiera alcanzar el alumnado, cómo el maestro o la maestra tiene que adaptar los aprendizajes hacia ese objetivo. No solamente va a haber mayor participación, sino que va a ser más significativo para el estudiante asistir a la escuela. El siguiente tópico habla sobre qué tan cercanos están los componentes del plan de estudio
a los aspectos relevantes de nuestra práctica docente, o en su caso, cómo orientamos nuestra práctica docente en la perspectiva del plan de estudio. Esto tiene que ver con los dos tópicos anteriores. Tenemos que mencionar qué de lo que hago se adapta a la realidad que estamos viviendo y a la realidad y el futuro hacia la cual vamos a estar llevando a nuestro alumnado. Tenemos que reflexionar sobre si mis prácticas obedecen a la educación que yo tuve o a la que tuvieron mis padres o a la que tuvieron mis abuelos. Debemos entender que esa realidad era muy distinta y que es una realidad muy distinta a la actual y a la que van a estar viviendo mis niños y mis niñas en su futuro. Tenemos que reflexionar sobre eso y saber que es muy importante porque de eso va a depender que la escuela tenga un sentido. ¿Cuál va a ser el papel de la escuela? ¿Qué sentido va a tener ir a la escuela si a lo mejor esto que me muestra internet va a ser mucho más interesante de lo que pueda yo estar sentado recibiendo a través de un libro y a través del pizarrón de lo que me explique mi maestro o maestra? Finalmente señala un último tópico en donde analizaremos el perfil de egreso, los ejes articuladores y cómo se relacionan entre sí y con nuestra práctica. Recordemos que el perfil de egreso nos va a marcar lo que va a abonar o lo que debe de abonar cada docente a ese estudiante al terminar su educación preescolar, primaria o secundaria. Aquí yo haría realmente una invitación para que entre maestras y maestros se dialogara sobre entonces cuál sería también el perfil del docente para que pueda cubrir este perfil del estudiante. Es decir, si yo quiero hacer a un estudiante crítico, reflexivo, analítico, propositivo, ¿cómo tiene que ser el maestro? ¿Cómo tiene que ser la maestra para que se alcance ese fin? Voy a poner un ejemplo. Este nuevo plan de estudio maneja ejes articuladores. Bien, ¿cómo entendería o cómo entiende cada docente lo que implica la inclusión, la interculturalidad crítica, el pensamiento crítico, la igualdad de género, las artes y experiencias estéticas, la apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura y la vida saludable? Estos son los ejes articuladores que van a estar presentes en los campos formativos, que como sabemos son el lenguaje, los saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario. Entonces, yo como docente, si me la paso diciendo que la perspectiva de género, que el uso del lenguaje incluyente o que el patriarcado, que el feminismo son situaciones de moda, pues obviamente no voy a tener el perfil para el cual está planeado este nuevo documento del plan de estudio. Yo como docente necesito hacer esta reflexión sobre que mis posturas personales no pueden estar muy distantes a las posturas profesionales que se deben de tener. Es un momento y un periodo de grandes retos y grandes transformaciones de la práctica educativa, de lo que significa ser maestra y maestro en la actualidad. Y esto va a ser más difícil o más fácil dependiendo de la actitud de cada una y uno de ustedes, de nosotros. Porque a mayor resistencia pongamos al cambio, mayor va a ser la dificultad, el pesar, la ansiedad, el cansancio que vamos a denotar o que vamos a tener. Yo les pido que todo se vaya ajustando de manera progresiva, que podamos ir cambiando de manera paulatina, pero sí necesitamos ir cambiando. Esto es lo que se va a trabajar en la sesión del 3 y 4 de enero y que ustedes pueden ir adelantando. Espero les sea de mucha utilidad, que puedan ir haciendo algunas anotaciones para que su estancia en este taller intensivo sea más ligera, pero sobre todo más productiva. Espero que este segundo video les sea de utilidad. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente. Adiós.